Vamos a hablar también de cosas que no les gustan a los libertarios, el triunfo que tuvieron impresionantemente los trabajadores automovilísticos en los Estados Unidos, en un caso que estoy tomando, por cierto, de un tuitero que se llama Sebastián Echemendi. Le pedí permiso para usarlo, siendo que en Twitter lo pueden usar sin más. No sé si me lo dio o no me lo dio, porque no he tenido tiempo de ver, pero como quiera que sea, esta es la historia. Este señor que ustedes ven aquí es el nuevo líder de la UAW, que era antes la United Auto Workers, que era el sindicato de los trabajadores automovilísticos, perdón. Pero ahora son los trabajadores unidos de automóviles, aeroespaciales e implementos agrícolas de los Estados Unidos, la UAW o UAW, si estás en América Latina, da exactamente igual. Y lo que hicieron fue lo siguiente, que es genial. Dice que todo esto empezó más o menos así. Este señor, Sean Fine, entró a reunión con el presidente y director general de la Ford, pidiendo una oferta salarial. Estaban pidiendo el aumento salarial dentro de su convenio colectivo de los trabajadores. No hizo una oferta el presidente y director general de Ford. El señor se levantó y le dijo: perdiste Kentucky. ¿Cómo Kentucky? Salió, tomó el teléfono y paró la planta de Kentucky. Lo que logró este señor, que ven ustedes aquí, lo vuelvo a poner, ese señor, lo que logró fue el mayor triunfo sindical de la clase trabajadora de los Estados Unidos, de la clase trabajadora sindicalizada de Estados Unidos, en 50 años. La huelga fue entre septiembre y octubre, que muchos no atendieron a la huelga que estaban haciendo los trabajadores de la industria automotriz, porque estaban viendo la huelga de los actores y sobre todo de los escritores en los Estados Unidos, para que digan que los sindicatos no sirven para nada. Pero la victoria del sindicato se basó en la unidad de los trabajadores, la innovación táctica y el apoyo político. ¿Qué fue? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, antes las tres grandes, que son Ford, General Motors y la que antes era Chrysler, que ahora se llama Stellantis, negociaban sus salarios por separado, o una seguía a la otra, ¿no? Una empezaba, hacía el contrato, y luego ya le seguían las otras que más o menos hacían el mismo contrato. Y el señor Sean se dio cuenta de que esto debilitaba el sindicato y sus capacidades negociadoras, así que se planteó una negociación unificada. Salarios para todos y acciones de todos unidos. Es lo que está pasando con los sindicatos en Escandinavia respecto de Tesla, como hemos comentado aquí las semanas pasadas. Y lo que hizo es que en vez de ir a una huelga general, que es jugarse todo, el todo o nada, como hicieron los escritores, como hicieron los actores, y además acabas que puedes enemistar a la opinión pública, que esto es muy importante. Hoy están parando una de las industrias más importantes de Estados Unidos, malditos trabajadores, y salen Laje, Rayo y Milei. No, es que no es... Y claro, los trabajadores es que son unos malditos comunistas, y puedes echarte encima a la gente con una huelga general. Lo que hicieron fue huelgas supresivas en plantas individuales. Fueron parando plantas. Y esto generaba una incertidumbre enorme en los directores generales, en las directivas de las industrias, de las empresas, de las tres grandes empresas. En Estados Unidos, curiosamente, de donde surgen los movimientos sindicales más fuertes del mundo, hoy los sindicatos están de capa caída. Por eso le extraña tanto a Elon Musk que los sindicatos escandinavos trabajen coordinadamente y lo hagan además de manera magnífica. Entonces, el gobierno tiene poder para bloquear la acción colectiva, es decir, los contratos colectivos pueden, al final el gobierno federal puede tomar decisiones sobre ellas. Pero el problema que tuvieron ahora los directivos de las empresas automotrices es que Joe Biden es pro sindicatos. De hecho, Joe Biden estuvo en uno de los piquetes de huelga de la United Auto Workers, y al cabo de un mes de huelgas sorpresa en distintas plantas
de las tres, pidiéndoles a las tres que firmaran el mismo contrato, con las mismas condiciones. El salario pasó de $32 a $40 la hora. 25% de aumento a lo largo de 4 años. No es de 32 a 40 de un golpe, sino que es paulatinamente en los próximos 4 años hasta llegar a $40 la hora, más ajuste por la inflación. Es decir, lo que es fundamental en la negociación salarial para que no pierda poder adquisitivo el salario. De nada sirve que te aumenten el 25% si la inflación es del 100%. Que son los problemas que ha tenido Argentina. Se legalizó la huelga por cierre de plantas, que era lo que estaba antes prohibida, y se terminaron los contratos precarios. Además, se consiguió mejorar el aporte de las empresas a los fondos de pensiones. Como no existe un sistema de pensiones a nivel estatal en Estados Unidos, los fondos de pensiones son privados. Tú haces tu propio fondo de pensiones con aportaciones tuyas y aportaciones de tu patrón. Y entre los dos van juntando el dinero del ahorro para las pensiones, que se invierte en un fondo de pensiones que, como decíamos la semana pasada, luego esos fondos de pensiones compran acciones de las empresas y entonces los trabajadores son dueños de las empresas, cosa que me parece una manera magnífica de conseguir que los trabajadores tengan más fuerza en las empresas sin necesidad de estatizarlas, ¿no? Y una vez que pasó esto, las plantas que no aceptan sindicatos, como son las de Toyota, Hyundai, japonesas, etc., anunciaron aumentos. Y aumentó, por supuesto, la posibilidad de que el sindicato entre en esas plantas. Yo quisiera que algún día alguien se diera cuenta de la presión que hay contra los sindicatos. Hay empresas en Estados Unidos especializadas en luchar en contra de los sindicatos. Es decir, cuando hay un movimiento sindical en tu empresa, tú los llamas y les pagas un montón de dinero para que ellos hagan folletos explicándoles a los trabajadores que bueno, ellos no van a tener realmente derechos y que el sindicato hace lo que se le da la gana y que la democracia sindical es una patraña y que en realidad su dinero, el dinero, las cuotas sindicales que pagan es para que los líderes sindicales vivan como Dios, que muchas veces es cierto, y bueno, pero no solo para eso sirven para crear esos fondos de resistencia que permiten seguirles pagando el salario a los trabajadores cuando se van a la huelga. Y el sindicato puede sufragar los gastos para que las familias no se mueran de hambre cuando decides irte a la huelga. Son las llamadas cajas o fondos de resistencia. Y obviamente todo esto aumentó la presión sobre Tesla y su conflicto con los trabajadores en Escandinavia. En General Motors la huelga costó $800 millones, que puede sonar a mucho, pero sus ingresos fueron en 2023 de 44,000 millones, así que 800 millones, que son mucho para mí y seguramente para usted, pues no lo eran para General Motors, pero de todos modos sus accionistas perdieron dinero. Los accionistas no les gusta perder dinero, prefieren tener contentos a veces a los trabajadores para que trabajen más, sean más productivos y les hagan ganar más dinero, que es de lo que viven los accionistas. Dijo Schwab, el líder de la United Auto Workers, la única manera en que el capitalismo distribuye es con organización. ¿Qué es lo que yo he dicho siempre aquí? Ay, es que en Escandinavia los países, la economía es muy libre y entonces por eso viven tan bien. No, viven tan bien porque su economía ni es tan libre como tú dices y los trabajadores están tan bien organizados y tienen tanta presencia y tanta importancia y tanta fuerza en las negociaciones colectivas y esos países han tenido gobiernos socialdemócratas que han establecido instituciones socialdemócratas para crear un estado de bienestar sólido y firme para beneficio de toda la gente, que por eso están viviendo bien en los países escandinavos, no solo porque la economía sea libre, que no es tan libre como ellos dicen además, sino porque la organización de los trabajadores y la organización social y los partidos socialdemócratas han establecido las bases necesarias para que esa economía libre y ese capitalismo productor revierta beneficios a la sociedad y no se vaya todo a los bolsillos de los accionistas. Es la forma en que el capitalismo distribuye y es la forma en la que algunos aceptamos que mientras no haya algo mejor en el horizonte, aceptamos el capitalismo.